todas las acciones de este ángel tienen que ver con juicios. Por el contrario, Gabriel es el ángel de las buenas noticias. Lucas lo presenta anunciando a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, y es este mismo ángel el que visita a la Virgen María para comunicarle que ha sido la escogida de Dios. Entonces, veamos este estudio y les invito a abrir la Biblia en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, del versículo 26 al 28. Dice así, Lucas 1, 26 al 28. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Miren, el estudio de hoy lo estamos titulando El anuncio del ángel Gabriel. Y lo que acabamos de leer, encontramos cuando Elizabeth tenía 6 meses de estar encinta. Elizabeth era la prima de María. El ángel Gabriel, en primer lugar, el ángel Gabriel viene enviado por Dios a esta visita. La Biblia nos habla que el mismo ángel Gabriel que anunciara a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista aparece ahora para dar otro anuncio a María, que sería la madre del Salvador Jesús. Este ángel es conocido como el portador de las buenas noticias y por lo tanto era el encargado también de traer estas nuevas a la mujer designada por Dios. Aquí estamos viendo que este ángel, específicamente Gabriel, es un mensajero. Siempre hemos estudiado esta parte y lo hemos explicado, que todos los ángeles de Dios son mensajeros y que cada uno tiene sus rangos. Hay arcángeles, ángeles, serafines y querubines. Lo importante aquí, amados hermanos, es que Gabriel viene enviado por Dios. No viene por su propia cuenta, sino a cumplir una misión señalada por el Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, en esta porción bíblica se menciona con toda claridad que los ángeles son ministros de Dios que cumplen objetivos divinos y que realizan tareas y acciones programadas y dirigidas por el mismo Creador. Abra su Biblia y vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 14 para corroborar lo que estamos estudiando y usted también pueda tener una clara visión de lo que realmente nos dice las Sagradas Escrituras. Hebreos en el Nuevo Testamento está al lado de Santiago, antes de Santiago. Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice así: no son, hay una pregunta, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Pero voy a leer los pasajes anteriores para comprender. El versículo 13 dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados a tus pies?
¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Miren, se está explicando claramente aquí en este pasaje bíblico que los ángeles aquí mencionados, bien claro, son ministros de Dios que cumplen objetivos divinos y que realizan tareas y acciones programadas y dirigidas por el mismo Dios. En segundo lugar, la Virgen María. Hay aquí algunas cosas importantes que se mencionan con relación a esta mujer. En primer lugar, que era virgen. Esto quiere decir que no conocía varón. En segundo lugar, se menciona que estaba desposada con un hombre llamado José, pero que de acuerdo con las costumbres todavía no se habían unido físicamente. María tenía un dueño, José, pero aún no vivían juntos. Y nos hacemos una pregunta en esta hora. ¿Qué virtudes especiales tendría esta mujer para que Dios la hiciera objeto de esta bendición tan especial que le dio? Hermanos, es probable que ella fuera una mujer virtuosa, piadosa, temerosa de Dios. De eso no hay la menor duda. Sin embargo, la elección, como vamos a ver en el siguiente punto, fue por gracia, como todas las elecciones que hace el Señor. El tercer lugar, el saludo del ángel. ¿Cuál es ese saludo del ángel que ya lo leímos? El ángel le dice, salve muy favorecida. Miren, hermanos, estas fueron las primeras palabras de Gabriel a la Virgen María. Y luego de esto, el ángel añade lo siguiente, el Señor es contigo. Primero le dice, salve muy favorecida, y luego le dice, el Señor es contigo. Esto quiere decir que la mano del Señor estaba sobre ella para otorgarle una bendición especial. Y la tercera frase que el ángel se dirige es la siguiente, bendita tú entre las mujeres. Dios la había elegido por su bondad infinita, considerando que ella era el instrumento del que iba a valerse para traer al mundo al Mesías. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí las virtudes de esta mujer piadosa, temerosa de Dios, y lo que el ángel le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, y le dice, bendita tú entre las mujeres. En segundo lugar, veamos la reacción que tiene María y la explicación del ángel. Regresemos a la Biblia. Lucas capítulo 1, versículos 29 al 35. Lucas 1, 29 al 35. Vamos a leerlo en forma antifonal para que usted también tenga su Biblia allí y pueda usted leerlo. Lucas 1, del 29 al 35. Yo leo el versículo 29. Dice así. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Versículo 30. Léanlo, por favor. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. 32. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. 34.
Entonces María Entonces dijo María, al ángel, ¿cómo será eso? Pues Pues no conozco varón. El versículo 35 dice así. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estamos hablando del ángel y del nacimiento, del ángel Gabriel y del nacimiento de Jesús. El nacimiento en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, demos lectura del versículo 29 al 35. Aquí estamos viendo la reacción de María y la explicación del ángel. En primer lugar, la turbación de María. María está turbada. La reacción de la Virgen fue de turbación. La presencia de un ser angélico podía tener dos posibilidades. La primera, que alguna comunicación de juicio de Dios traía ese ángel contra ella. Y la segunda, que algo muy importante Dios iba a participarle por intermedio de esa visita. Y una visita muy especial. Esta fue la razón de su turbación. Todavía no había nada claro para ella. Solamente esas palabras extrañas que no tenían sentido o que no decían nada para ella. Había un algo así como una buena noticia que se podía leer entre líneas, pero nada definitivo. Esto es lo que crea una situación difícil. Cuando uno escucha algo semejante a lo que oyó María en esa ocasión. En segundo lugar, la explicación del ángel Gabriel. ¿Cuál es la explicación del ángel Gabriel para la turbación de María? Miren, hermanos, el ángel Gabriel comienza diciendo algo que era indispensable en ese mismo momento. Algo indispensable para María. Le dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Seguramente María se tranquilizó al oír esto, pues se dio cuenta de que el ángel le traía una bendición de Dios para ella, que había hallado gracia a los ojos del Altísimo. Que un ser humano halle gracia delante del Señor no es algo que se da todos los días, porque los motivos para este privilegio no son los que se conocen entre los humanos para dar gracia. Y nos hacemos una pregunta en esta hora. ¿Qué había visto Dios en María para otorgarle esa bendición? Repito la pregunta. ¿Qué había visto Dios en María para otorgarle esa bendición? Miren, hermanos, los humanos solamente vemos lo que está delante de nosotros, pero Dios mira el corazón. Y fue hasta ese lugar que él llegó con su mirada y encontró que ella reunía todo lo que necesitaba para llevar adelante los propósitos que tenía en cuanto a la redención de la humanidad. En tercer lugar, la pregunta y la respuesta. Los detalles que dio el ángel Gabriel a María y que están expuestos en los versículos 31 al 33 que vamos a volver a leer. Dice lo siguiente, versículos 31 al 33, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo que están diciendo aquí el versículo 31 y 30 al 33 dieron origen a una pregunta normal de una mujer que es virgen.
Lo conocido por todos nosotros, los humanos, es que para una mujer conciba tiene que haber ayuntamiento carnal, y esto era lo que a María le preocupaba. Pues aún su matrimonio no había sido consumado. Eso es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, dice María. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. La respuesta del ángel vino de inmediato y la encontramos en el versículo 35. Mire lo que dice el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Miren, amados hermanos, donde hay algunas cosas interesantes como esta, no es obra de varón, sino la obra del Espíritu Santo. Y el niño que nacerá no será un ser santo. Escuche esto. El niño que nacerá no será un ser santo, sino el santo ser. Hay una gran diferencia. No será un ser santo, sino el santo ser, dando con esto a entender que el niño sería de origen divino. En tercer y último lugar, veamos una importante información para María. Regresemos a la Biblia. Lucas capítulo 1, versículos 36 al 38. Dice así: y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miren, hermanos, aquí hay una importante información para María. Primero, la noticia sobre Elizabeth. Casi siempre, cuando Dios bendice a una persona, la familia de esta queda incluida en esa bendición. Repito esto para que lo entiendan. Casi siempre, cuando Dios bendice a una persona, la familia de esta persona queda incluida en esa bendición. Este es el sentido de esta frase que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es lo que está enseñándonos aquí este pasaje bíblico. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amados hermanos, la salvación no es por contagio, pero cuando Dios bendice a una persona, esa bendición se extiende de una manera y forma que no entendemos nosotros. María no sabía que su parienta Elizabeth había sido favorecida con una bendición también semejante a la de ella. Y precisamente por esto el ángel le da esta noticia de la que ella no estaba realmente informada. Fue algo sorprendente. María se sorprende por dos razones. Una, que su prima Elizabeth ya era mayor de edad. Y dos, que ya estaba cursando el 6º mes. En segundo lugar, no hay nada imposible para Dios. No existe nada imposible para Dios. Pero la noticia que da el ángel a María
no es sobre algo normal y natural, sino referente a una manifiesta demostración que para Dios no existe imposible. Elizabeth, la esposa de Zacarías, era de edad avanzada y para colmo, entre comillas, era estéril. Era de edad avanzada y para colmo era estéril. Lucas capítulo 1, versículo 7 lo dice. Dice así, Lucas 1:7. Pero no te permítanme leer el versículo 6 para que lo entiendan. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles con todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Miren, este acontecimiento le impacta a María, porque eran ya de edad avanzada. Y para ponerlo ahí el punto, Elizabeth era estéril. Cuando le dice y ella ve, porque ve que está encinta, está embarazada, tiene 6 meses, fue un impacto único y bendecido. Y era tan conocido este triste hecho en el lugar de Elizabeth y Zacarías, que ella era conocida como la mujer estéril. Elizabeth lo conocían en toda la ciudad como la mujer estéril. Seguramente esto es lo que dicen en forma despectiva y tal vez hasta injuriosa por considerar que ella no conocía el privilegio de la maternidad. Pero aquí Dios le dice a María que así como su parienta vieja y estéril va a tener un hijo, ella, siendo virgen, va a concebir también. En tercer y último lugar, la humildad de la Virgen María. Es aquí entonces cuando aparece un rasgo del carácter de la favorecida de Dios que antes no se conocía. Es una mujer humilde, por lo que ella mismo lo dice. Le dice al ángel, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Bien, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Miren, hermanos, María admite que ella es una sierva del Señor. Y como tal, los siervos no reclaman ni piden explicaciones, sino que obedecen todo lo que su amo y Señor les manda y ordena. Estas palabras son equivalentes a decir, Señor, estoy en tus manos. No sé ni entiendo cómo va a cumplirse lo que me has dicho por intermedio del ángel, de este ángel Gabriel. Pero aquí estoy para cumplir lo que tú has determinado de mi persona, porque esa es la voluntad y tu sierva está aquí para obedecer todo lo que tú me mandes. Amados hermanos, aquí está el estudio de esta noche. En primer lugar, hemos hablado cuando Elizabeth tenía 6 meses de estar encinta y recibe la visita del ángel Gabriel enviado por Dios, y la Virgen María se queda asombrada. El saludo del ángel es algo impresionante. Hemos visto la reacción de María a la explicación que le da el ángel. La explicación explica que el ángel Gabriel le dice a María que ella es María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y en el último lugar, vimos una importante información para María, la noticia sobre su prima Elizabeth, y que no hay nada imposible para Dios, y la humildad de esta mujer. Bien, hermanos, los elogios de Dios para casos y cosas especiales
Una cosa son los elegidos para la salvación en la gracia y la misericordia de Dios y sobre la base de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y otra, la elección de Dios para casos y cosas especiales. Algunas veces pensamos que el escogido o el escogimiento de tal o cual persona obedece a méritos o cualidades que esa persona tiene para ser objeto de esta elección. Muchos se habla, por ejemplo, de que Dios escogió al apóstol Pablo porque era un hombre culto e instruido para sobre esa base destacarlo en el ministerio que tuvo. Pero sin embargo, y viéndolo bien, no es así. Las elecciones de Dios para casos y cosas especiales tienen siempre como base la gracia del Señor. La gracia del Señor y el conocimiento que Él tiene de esa persona en cuanto a la aportación que va a dar el propósito que Dios tiene. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Virgen María. Se pudiera y hasta exagerar las virtudes y cualidades de esta mujer, que sin duda alguna las tenía, pero esta no fue la base o causa principal de esa elección, sino su humildad y su sencillez, y sobre todo su disposición para obedecer y hacer todo cuanto Dios le mandaba. María era una sierva del Señor. Esas fueron sus palabras al finalizar todo lo que el ángel le comunicó. Entonces, dentro de esa condición, ella obedeció e hizo todo lo que su amo y dueño le ordenara que hiciera. Y esta fue la razón por la que la Virgen María cumplió un ministerio exitoso como la madre del Mesías. ¿Cuál es la aplicación de esta lección de hoy, hermanos? Miren, hermanos, en estos tiempos se ha desarrollado una difusión casi sobre el ministerio de los ángeles. He tenido preguntas sobre esta situación. Algunos de los libros más vendidos son los que tienen temas sobre los ángeles o los que dicen algo relacionado con los ángeles. Se habla hoy de ángeles que visitan los hogares, que guardan a los niños, que cuidan a los ancianos, etcétera, etcétera. Hay una especie de psicosis de ángeles por todas partes con mucha frecuencia, y se oye decir con mucha frecuencia lo siguiente: un ángel me ha hablado. O también otra frase como esta: un ángel me habló en sueños. Yo me hago una pregunta en esta hora. ¿Debemos darle crédito a todas estas cosas? ¿Debemos aceptar que Dios está comunicándose en estos días a través de los ángeles? Miren, hermanos, hay que tener mucho cuidado con estas noticias, porque lo que nosotros, los cristianos, debemos saber es que la revelación completa de Dios para los hombres está única y exclusivamente en este libro que se llama las Sagradas Escrituras. Y lo que se oye en estos días a muchas personas son noticias supuestamente de ángeles, pero que no tienen respaldo bíblico, no tienen bases bíblicas. Entonces, se crea un dilema. ¿A quién creemos? ¿A quién le creemos? ¿A lo que supuestamente dicen los ángeles que hoy visitan a los humanos o a lo que dice la palabra de Dios? Debemos nosotros, amados hermanos, los cristianos, pisar con mucho cuidado estos terrenos y no aceptar noticias extrañas que no vengan de la Biblia. Y la Biblia es clara.
Recordemos esta parte, que una legión de ángeles se fue con Satanás. Y de esa legión se fueron arcángeles, serafines, querubines y todos los ángeles. Así que esos ángeles, recuerden que tienen la particularidad de convertirse en objetos, en personas, en animales, en lo que ellos tienen. Esa es la particularidad. Si usted quiere saber más de los ángeles, vaya a la Biblia. Lea el libro de Ezequiel. En el capítulo 1 usted va a encontrar un sinnúmero de cosas sobre los ángeles. Qué forma tenían, cómo lo hacían. Y ahí se habla de los famosos platillos voladores. Allí está, léalo detenidamente. Cuando usted lo haya leído y no lo entienda, hable conmigo y yo se lo hago entender a través de la luz de la palabra y la sabiduría que Dios me da. Amén. Bien, vamos a las preguntas, hermano. A ver, ¿cuántos quieren responder? Primera pregunta. ¿Cuál era el nombre del ángel que visitó a la Virgen María? Gabriel. Gabriel, muy bien. Segunda pregunta. ¿En qué sentido María se turbó por la noticia del ángel? Repito, ¿en qué sentido María se turbó por la noticia del ángel? Si le prestaron atención, usted sabe la respuesta. Porque no conocía varón. No. A ver, ¿quién da más? Nadie. Le pregunto, Marisela, ¿estás ahí, Marisela? Amén. A ver, ¿cuál es la respuesta? Te pregunto nuevamente. ¿En qué sentido María se turbó por la noticia del ángel? No prestaron atención, no prestaron atención. Yo lo repetí. En el sentido de que los ángeles son mensajeros de Dios. O traen juicio o traen una buena noticia. Esa es la. Entonces María se sorprende porque dice, o me trae un juicio o me trae una buena noticia. Pero cuando el ángel le dice, muy favorecida, tú eres bendita. Y entonces María dice, esta es una buena noticia. ¿Está viendo? Tercera pregunta. Prestenle atención al estudio. ¿Qué cosas le dijo el ángel acerca del niño que iba a concebir María? Repito la pregunta. ¿Qué cosas le dijo el ángel acerca del niño que iba a concebir María? ¿Qué le dijo? Que iba a ser un santo ser. Un santo ser. ¿Qué más? ¿Qué más? De origen divino. ¿Qué más? Nada más. ¿Está viendo? Vamos a la última pregunta. ¿Cómo se manifiesta la humildad de la Virgen María? Repito la pregunta. ¿Cómo se manifiesta la humildad de la Virgen María? ¿Cómo se manifiesta? Le dice, hágase con mí según tu voluntad. Amén. Ella le dice, Señor, hágase conmigo tu soberana voluntad. Esa humildad dice, Señor, en ti confío, en ti espero. No sé qué va a hacer, hazlo. Muy bien. Vamos a memorizar nuestro texto ahí en su Biblia, Lucas capítulo 1, el versículo 28. Lucas 1, 28. A la voz de 3 memorizamos este texto. Lucas 1, 28. Dice así. 1, 2 y 3. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Lucas 1, 28. Solo escucho a una sola persona. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Lucas
Lucas 1, 1:28. 28. Una vez más. Y Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, salve, muy favorecida. el Señor es contigo. Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:28. 28. Muy bien, ese ha sido el estudio de hoy, el anuncio del ángel Gabriel. Estaremos viendo, Dios mediante, la próxima semana, el nacimiento de Jesús. Y terminaremos con otro estudio similar. Bien.